Maldita sea, gritó Chris, mientras el estruendo del neumático reventado se perdía entre el rugido de la tormenta. Aquel día no solo se reventó una rueda, se reventó también su percepción del mundo. Estaba a minutos de cerrar el acuerdo más grande de su carrera. Pero en medio de la lluvia, en una carretera olvidada, 3 chicos desconocidos lo obligaron a frenar. No el coche, sino la vida que llevaba a toda velocidad. Chris tenía todo lo que cualquier persona podría soñar: un imperio financiero, una agenda llena de reuniones exclusivas y un reloj que no perdonaba ni un segundo perdido. Era el tipo de hombre que cerraba tratos sin temblar, que desayunaba en Nueva York y cenaba en Tokio. Pero esa mañana, algo se rompió. El cielo era un espejo gris, y la lluvia golpeaba su Mercedes negro como si quisiera despertarlo de una rutina que llevaba años sin cuestionarse. Su GPS mostraba 43 minutos hasta la reunión más importante del trimestre. Una fusión valuada en 1.000 millones. Y justo cuando creyó que podía desafiar a la tormenta, el coche se sacudió violentamente. El volante tembló. Un sonido seco, metálico, neumático reventado, soledad, y sin cobertura móvil. Chris salió del auto con rabia contenida. Su traje de diseñador se empapó al instante. El barro le cubría los zapatos italianos. Levantó la vista, esperando encontrar una señal, una casa, algo. Nada, solo campo, viento y una carretera interminable. Era la primera vez, en mucho tiempo, que no podía comprar una solución. Y fue entonces, cuando escuchó unas risas. 3 siluetas en bicicletas se acercaban entre la lluvia. No llevaban trajes, ni paraguas, ni apellidos importantes. Solo juventud, lodo en los pantalones, y una pregunta que cambiaría su destino. ¿Necesita ayuda, señor? ¿Alguna vez alguien que menos esperabas te tendió una mano? Cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu historia. Cuadrado amarillo y no olvides suscribirte para no perderte el resto de esta increíble transformación. La tormenta arremetía con furia contra el parabrisas de su Mercedes S-Class. Gotas pesadas como balas de acero golpeaban el cristal, reduciendo a una bruma casi impenetrable la carretera que se extendía ante Chris. Cada latido de su corazón retumbaba en el interior del coche, marcando el pulso de un hombre acostumbrado al fracaso imposible. 33 años de disciplina, equilibrio y 0 margen de error. Hasta ese instante, nada había escapado a su control. Su mirada recorría el salpicadero. 9:15 de la mañana. En 15 minutos debía estar en el rascacielos de cristal que albergaba la sala donde sellaría una fusión de 1.000 millones de euros. Aquella operación definiría no solo su imperio, sino el legado que soñaba dejar. Las cifras danzaban en su mente con la misma precisión milimétrica con la que él diseñaba cada uno de sus movimientos. Pero la naturaleza, invisible e indómita, se disponía a reescribir su libreto. Un crujido seco retumbó bajo el chasis. El volante tembló con violencia. Chris apretó los dientes, respiró con rabia y desvió el coche hacia el arcén. Al detenerse, notó un vacío blanco en la rueda delantera izquierda. La goma había estallado. Un fogonazo de impotencia lo invadió. Primero vino la rabia contra aquel neumático que había traicionado su mandato de perfección. Luego, un escalofrío cuando alzó el teléfono y vio, sin cobertura, el hombre que controlaba mercados, que doblaba a competidores con carisma y estrategia. Ahora veía cómo su traje de diseño se empapaba, cómo el barro salpicaba sus zapatos italianos y cómo cada gota de lluvia le martillaba la espalda. Allí, en medio de la nada, no había secretarias que concertaran llamadas, ni chóferes dispuestos,
ni asistentes listos para resolver cualquier crisis con un clic. Estaba solo, más solo de lo que jamás había imaginado. En su mente resonó el eco de viejas insistencias de su padre. La vida no se negocia con números. Chris, hay fuerzas que el dinero no dobla. Siempre las había descartado como la musiquilla irrelevante de alguien que nunca entendería las exigencias de un gran tiburón financiero. Pero bajo aquella lluvia torrencial, esas palabras lo hirieron con una punzada de verdad. Respiró hondo. La billetera seguía en su saco, repleta de billetes verdes que ahora parecían trapos inútiles. Bajó del coche con el ceño fruncido, sintiendo el aguacero colarse en cada fibra de su ropa, en cada poro de su piel. Pensó en rendirse, en aceptar que ese día, una rueda y unas nubes lo habían derrotado. El tic-tac del cronómetro interno de su vida se volvió un verdugo inclemente. Cada segundo perdido era una oportunidad regalada al rival. Y entonces, un sonido inesperado. Risas. Voces juveniles que crujían como ramas bajo el peso de una bicicleta. 3 siluetas emergieron de la cortina gris, empapadas de lodo, sonrientes a pesar del cielo furioso. 3 chicos negros que, sin invitación ni recompensa, frenaron frente a él y preguntaron: ¿Necesitas ayuda, señor? En ese instante, algo se quebró para siempre. La ira fugaz ante la interrupción se disolvió en incredulidad. Luego en un torbellino de tensión interna. Orgullo versus necesidad. ¿Aceptar la asistencia de quienes socialmente él jamás habría buscado? ¿Dejar que su rígido guión se desmoronara en manos de 3 extraños? Mientras los adolescentes sacaban del error de ese mundo al que no pertenecían. Chris comprendió que ese momento de vulnerabilidad era la grieta por la que entraría una nueva historia. La de un hombre dispuesto a renunciar al control absoluto para descubrir que, en la imperfección, nace la auténtica transformación. Chris observó con recelo cómo los 3 muchachos se detenían frente al Mercedes. Sus bicicletas chirriaban bajo el peso de la lluvia y el barro. Uno de ellos, el más alto, ajustó las gafas empapadas y preguntó con voz clara: «Señor, ¿necesita ayuda con esa rueda reventada?» La oferta cayó en el pecho de Chris como un martillazo. Orgullo contra necesidad. El hombre que jamás admitía un fallo, que tenía un ejército de asistentes a su servicio, ahora debía decidir si aceptaba auxilio de 3 desconocidos. Sintió una punzada de humillación, casi de traición a su propia imagen de invencible. Respiró hondo, negando con la cabeza: «No. No quiero molestar». Pero el segundo chico, de mirada serena y manos firmes, ya había echado pie a tierra. Se inclinó sobre el neumático, tocando el barro como si fuera un viejo aliado. Con una sonrisa cómplice, le hizo un gesto al tercero, que fue a buscar el gato bajo el asiento trasero. Chris sintió que el barro se le pegaba al orgullo. En su mente retumbaban 1000 excusas, 1000 justificaciones de por qué debía rechazar esa asistencia inferior, hasta que su propio cuerpo lo traicionó. Un estremecimiento frío recorrió su espalda y un silencio mortal le apretó la garganta. Ya no había salida. «Está bien, gracias», musitó, entregándose al gesto de bondad. Entonces, todo pareció ralentizarse. El aire cargado de lluvia. El crujido metálico del gato que se extendía. La mirada humilde pero decidida de Ethan. El roce suave de la llave al aflojar las tuercas. El repiqueteo de la lluvia sobre los cascos desechados. A cada giro de la llave, Chris sentía cómo una barrera se resquebrajaba en su interior. ¿Cómo es posible tanta generosidad sin esperar nada?, se preguntó mientras el tercer chico, Peter, colocaba con cuidado el neumático de repuesto.
Sus dedos ágiles trabajaban con la precisión de alguien que multiplicaba vida con cada vuelta. En apenas 20 minutos la operación concluyó. El nuevo neumático giró firme bajo la lluvia. Tony, el más callado, sacó una banana del bolsillo y la partió en 3, ofreciéndolas a sus amigos, como celebrando su propia hazaña. Entonces miraron a Chris con ojos llenos de orgullo juvenil. Sin sombra de arrogancia. Solo alegría de quien ha hecho lo correcto. Chris abrió la cartera, sacó varios billetes y los extendió tembloroso. Por favor, tomen esto como agradecimiento. Pero Ethan negó con un ligero movimiento de cabeza. No, señor, ayudar es su propia recompensa. Solo conduzca con cuidado. Aquellas palabras, simples pero profundas, golpearon a Chris con la fuerza de un trueno roto. La lluvia seguía cayendo, pero ahora le traía una sensación de alivio. Como si cada gota lavara el rencor acumulado en su corazón. El ascensor de cristal subió sin un solo sonido hasta la planta 45. Chris entró en la sala de juntas con la seguridad de siempre, la espalda recta, la mirada afilada, el maletín en la mano como un cetro de poder. Afuera, la lluvia seguía martillando el estrado de la ciudad, pero él se negaba a escucharla. Su mundo era aquí adentro. Proyecciones financieras, columnas de números, rostros expectantes de inversores selectos. Buenos días. Saludó. Vamos al grano. Y lo hicieron. Las diapositivas avanzaban sin pausa. Fusiones. Sinergias. Beneficios que harían explotar las cuentas bancarias y ensancharían su imperio. Con cada gráfica al alza en la pantalla. Los aplausos crecían. Cuando el último inversor levantó la mano y dijo, «Lo tenemos». Chris sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Como un atleta que cruza la meta. Y descubre que no hay nadie esperando su victoria. Firmó con bolígrafo de oro. Se dio la mano con los socios. Posó para la foto oficial. La tinta aún fresca dibujaba el cierre del acuerdo más grande de su carrera. 1.000 millones de euros blindados bajo su firma. Pero, en el instante en que el clic de las cámaras cesó, algo crujió en su interior. Se reunió con su equipo en la sala adjunta. El brindis con champán helado supo a desierto. Sus colegas premiados con bonos y felicitaciones. Hablando de vacaciones, de yates, de clubes exclusivos. En ese murmullo de éxito, Chris buscó una chispa de emoción. Y no encontró nada. ¿Por qué no siento orgullo?, se preguntó mientras el corcho volaba hacia el horizonte vítreo de la ciudad lluviosa. Sus labios dibujaron una mueca forzada. En su pecho, una caja vacía golpeaba con desesperación. Había sacrificado noches, relaciones, promesas familiares. ¿Para qué? Si el peso del contrato no llenaba ni la mitad de aquel hueco que se había abierto con las ruedas pinchadas de su coche. En un rincón, un compañero alzó la copa. A nuestra capacidad para dominar cualquier mercado, dijo con voz altiva. Chris lo miró y en sus ojos vio el reflejo de sí mismo. Un hombre curtido por la ambición. Dispuesto a sacrificar todo. Una punzada de ira descendió hasta su estómago. ¿Era ese el hombre que quería ser? Se retiró al baño. Frente al espejo, vio al impecable ejecutivo con traje y corbata. Pero también al hombre empapado bajo la tormenta de hace una hora. Al hombre que sintió vulnerabilidad. Que aceptó la ayuda de unos desconocidos sin pedir nada a cambio. Con cada gota que resbalaba por el cristal empañado. Recordó la imagen de Ethan limpiando barro. De Tony aflojando tuercas y de Peter colocando el neumático nuevo. Sintió un golpe de traición. Me traicioné a mí mismo cuando creí que el dinero lo podía todo. Su propia música interna, antes perfecta sin disonancias,
Ahora sonaba desafinada. Su ambición había dejado de ser un motor para convertirse en una jaula. Salió del baño con el corazón acelerado. El contrato millonario yacía allí. Intacto, inobjetable, pero sin alma. La lluvia golpeaba la ventana como un recordatorio. La vida era más que cifras inalcanzables. Un presagio sutil le susurró que debía regresar a ese tramo de carretera anegado y mirar otra vez a los ojos a esos 3 chicos que, sin saberlo, habían abierto la puerta a su propia redención. Chris recorrió las calles encendidas por un tímido sol matutino. Consciente de que las promesas de grandes contratistas y cifras abultadas ya no bastaban. Frente al Centro Comunitario Esperanza, la pintura desconchada y las tejas agujereadas mostraban heridas profundas. Aquel corazón de ladrillo y madera suspiraba por atención. Convocó a sus contactos, arquitectos que admiraban su salvaje ascenso, proveedores ansiosos por reforzar su reputación, y excolegas de Wall Street que creían en su visión. Pero no todos compartieron su entusiasmo. En la primera reunión, un empresario influyente torció el gesto. Este proyecto no deja márgenes de ganancia claros, le advirtió. Un centro de rehabilitación social. Suena caro y poco rentable. Chris sintió la vieja tensión en su pecho. La duda de antes. El miedo al fracaso que se ocultaba tras su fachada de seguridad. La mirada crítica de aquel hombre lo hirió como un cuchillo. ¿Volvería a traicionar su propio impulso generoso por no arriesgar su imagen? Respiró hondo, recordando las risas de Ethan, Tony y Peter al cambiar su neumático sin pedir nada. Esto no es un negocio, respondió con voz firme. Es una deuda de humanidad. Con esas palabras, la dinámica cambió. Los obreros empezaron a llegar, uno tras otro, aportando herramientas y mano de obra gratuita. El sonido de martillos y sierras rellenó los rincones del patio. Mientras los chicos se unían, Peter pintaba muros, Tony cargaba sacos de cemento y Ethan organizaba a los voluntarios. Cada gesto de colaboración retumbaba en el interior de Chris, como un eco que le decía: estás donde debes estar. El viejo tejado fue reemplazado por vigas nuevas. El aula polvorienta se llenó de escritorios pintados de colores vivos. En el patio, se instaló un columpio y un pequeño escenario para talleres de arte. Una anciana del vecindario, cuyos nietos jugaban allí, sollozó al verlo todo renacer. Aquella tarde, al soltar la última herramienta, Chris sintió una mezcla inédita de orgullo y humildad. No había acciones bursátiles, ni aplausos de inversores, solo sonrisas auténticas, manos entrelazadas y miradas agradecidas. Su imperio financiero seguía intacto. Pero algo más valioso había crecido dentro de él. La certeza de que un acto desinteresado puede transformar vidas. El sol ascendía perezoso sobre el pueblo, derramando rayos dorados sobre el recién pintado muro del Centro Comunitario Esperanza. El estruendo de las sierras y el retumbar de los taladros habían dejado paso a un murmullo de voces alegres. Niños deslizándose por el tobogán nuevo. Ancianos sentados en bancos relucientes. Y adolescentes practicando teatro en el pequeño escenario improvisado. Chris se detuvo en el umbral, admirando la transformación. Cada sonrisa que cruzaba ante sus ojos era una prueba viviente de que aquel proyecto había echado raíces más profundas que cualquier firma de 1.000 millones. Por primera vez en años, sintió que el latido de su corazón no respondía a los números en una pantalla, sino al fluir vivo de la comunidad que había ayudado a renacer. Mientras se adentraba en el bullicio, vio a Ethan agarrado de una cuerda de saltos, animando a unos niños más pequeños, a Tony repartiendo fruta en la mesa de merienda,
a Peter guiando a un grupo en una obra de títeres. Sus 3 héroes no reclamaban medallas ni aplausos, solo compartían la magia cotidiana de ayudar. En el centro del patio, Karen, la directora del centro, lo esperaba con una carpeta en la mano. Sus ojos brillaban con gratitud y emoción contenida. No sé cómo agradecerte, Chris, lo dijo, su voz apenas audible entre el ruido. Lo que hiciste aquí no tiene precio. Chris esbozó una sonrisa leve, mientras percibía la mirada llena de admiración de padres y vecinos que lo rodeaban. Esto no es un favor que me hayas hecho, respondió. Ustedes lo hicieron posible tanto como yo. Aquella humildad resonó en cada rostro. Un anciano, don Miguel, se acercó con paso lento y un bastón tallado por el tiempo. Se detuvo frente a Chris, observándolo con ojos húmedos. Yo viví aquí hace 50 años, dijo con voz rasposa. Este centro ayudó a mi hija a aprender a leer, a mi nieto a encontrar un oficio. Hoy, gracias a ustedes, muchas más generaciones tendrán esa oportunidad. La piel de Chris se erizó. Sintió el peso de generaciones enteras depositado sobre sus hombros, pero no como una carga, sino como un honor sagrado. Recordó el frío asfalto, la rueda reventada, el silencio que había sentido cuando su mundo se desmoronó. Ahora, aquel silencio había sido sustituido por un canto de esperanza. Se acercó a Ethan y los demás. Quiero hacer algo más, anunció, respirando con determinación. Voy a crear una beca, 3 bicicletas, para que niños de todo el país puedan acceder a este y otros centros como este. No es un legado que figure en mi testamento. Es un compromiso vivo. Ethan alzó la vista, sorprendido. ¿De verdad?, preguntó con entusiasmo contenido. ¿Para ayudar a más chicos como nosotros? Para ustedes y para todos los que entiendan que la verdadera riqueza nace de la generosidad, aseguró Chris. En ese instante, una oleada de júbilo recorrió el patio. Las familias se acercaron, formando un coro de felicitaciones. Las cámaras de algunos móviles capturaron el momento. El magnate de traje oscuro abrazando a 3 adolescentes de lluvia y barro. Frente al emblema que ahora relucía con orgullo. Centro Comunitario Esperanza, donado por Chris Walker y Fundación 3 Bicicletas. Chris se separó lentamente, conmocionado por una emoción tan intensa que las palabras parecían insuficientes. Se adentró en la sala principal, donde un mural cobraba vida. La imagen de aquellos chicos remendando su neumático. Dibujada ahora en colores vibrantes junto a escenas de niños riendo en el tobogán. Cada trazo narraba un fragmento de la historia que había cambiado su vida. Allí, en silencio, tomó asiento frente al mural. Sus pensamientos navegaron entre el pasado y el presente. El empresario frío que creía que todo tenía precio. El hombre vulnerable bajo la lluvia. El alma renacida gracias a la bondad desinteresada. Un nudo de gratitud y humildad se anudó en su garganta. En ese momento, escuchó un tímido «Señor», y vio a un niño de no más de 7 años. Sosteniendo una libreta llena de dibujos. El niño avanzó, ofreció la libreta y murmulló. «Hice esto para decirle gracias». Chris abrió la libreta y descubrió ilustraciones conmovedoras. Bicicletas. Un coche con ruedas nuevas. Gotas de lluvia que se convertían en flores. Cada dibujo era un poema de inocencia y esperanza. Con manos temblorosas, levantó al niño en brazos y le susurró. «Esto es lo más valioso que podía recibir». La cámara imaginaria de sus recuerdos grabó aquella escena con la nitidez de un instante eterno. Sintió que, al fin, comprendía la herencia real. No las propiedades ni las cuentas bancarias.
sino las vidas transformadas y las sonrisas que resonarían más allá de él. Afuera, el sol empezaba a descender, dorando el horizonte. El centro Esperanza vibraba con música y risas. Chris salió al porche. Respiró el aire cargado de tierra mojada y promesas cumplidas. No había vuelta atrás. Su mundo había cambiado para siempre. Mientras el crepúsculo tiñe de naranja las paredes renovadas del centro Esperanza. Chris se detiene un instante en la escalera de la entrada. El murmullo de los últimos juegos infantiles se ha apagado, dando paso a un silencio cargado de significado. En su pecho, aún palpitan ecos del hombre que una vez lo tuvo todo sin sentir nada. Y del hombre que, gracias a un simple gesto, aprendió a sentir de nuevo. Esa dualidad, el ejecutivo implacable versus el ser humano vulnerable, late en cada fibra de su ser. Reclamando un cierre que no sea solo un aplauso final, sino un nuevo punto de partida. Recuerda la lluvia implacable, el retumbar seco del neumático reventado y el brillo humilde en los ojos de Ethan. Tony y Peter. Esa memoria resuena ahora como un tambor de guerra interno que lo impulsa a preguntarse: ¿cómo podemos romper nuestras propias prisiones de egoísmo y control? Porque la verdadera revolución no siempre nace en las salas de juntas, sino en las pequeñas decisiones que elegimos hacer cuando nadie nos observa. Hoy, te invitamos a ser parte de esa revolución. A plantar tu propia semilla de cambio, tal vez ofreciendo tu tiempo, compartiendo recursos o tendiendo una mano donde menos se espera. Porque, al igual que Chris, todos cargamos con una deuda invisible de humanidad que solo cobra valor cuando decidimos saldarla. ¿Cuál será tu próximo gesto de bondad? Comparte en los comentarios una historia en la que un acto desinteresado haya transformado tu vida o la de alguien cercano. Suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en estas historias que demuestran que, más allá del dinero y el poder, lo que realmente trasciende es la capacidad de tocar corazones. Juntos, podemos cultivar un legado de empatía y esperanza.